Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Esta es la reflexión diaria número 230 para el 9 de noviembre del 2020. Nacidos del Espíritu. Nicodemo era un hombre muy importante. Dice la Biblia, era un principal, dirigente entre los judíos. Era miembro del Sanedrín. Sin embargo, no podía comprender este maestro el nuevo nacimiento, es decir, el nacimiento en el Espíritu. Él pensaba que debía volver al vientre de su madre para volver a nacer, es decir, estaba pensando en un nacimiento terrenal. Pero el Señor Jesucristo le enseñó, como nos enseña hoy a nosotros, que hay un nacimiento en el Espíritu. La pregunta acerca del nacimiento, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La hizo Nicodemo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta del maestro no se hizo esperar y en el versículo 5 dice lo siguiente, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le dice, son cosas celestiales, no son cosas terrenales. Juan capítulo 3, versículo 11 dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y cuando habla acerca del nacimiento del agua y del Espíritu, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos da la imagen de un lavamiento en el Espíritu necesario para poder entrar al reino de los cielos, lo cual implica una regeneración, es decir, un nuevo nacimiento. El libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El milagro de la salvación entonces se ve claramente cuando contemplamos por un instante lo que éramos antes y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Hemos sido lavados y santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, las cosas del cielo son incomprendidas por aquel que solamente puede discernir un mundo terrenal y no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor les bendiga.